La adolescencia, una época de cambios, una época donde tu cambio físico es evidente, donde mejoras tu voz, donde cambia y demás. En nuestro segundo podcast hablaremos de los cambios físicos psicológicos que tienen los adolescentes. Bienvenidos. El cerebro del adolescente. No hace mucho tiempo, la mayoría de los científicos creían que el cerebro había madurado por completo a la llegada de la pubertad. Sin embargo, estudios actuales de neurología revelan el desarrollo del cerebro adolescente todavía en progreso. Entre la pubertad y la madurez temprana, tiene lugar de cambios espectaculares en las estructuras del cerebro involucradas en las emociones, el juicio, la organización, la conducta y el autocontrol. La inmadurez del cerebro ha suscitado preguntas respecto de la medida en que es razonable hacer a los adolescentes legalmente responsables de sus actos, lo cual dio lugar en el 2005 en la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminara la pena de muerte era inconstitucional en un asesino convicto que tuviera 17 años o menos o en el momento que se cometió. La toma de riesgos parece resultar de la interacción de dos redes cerebrales. Uno, la red social emocional, que es sensible a los estímulos sociales y emocionales, como es la influencia de los pares. Y dos, una red de control cognitivo, que regula las respuestas a los estímulos, la red socioemocional, que incrementa su actividad en la pubertad, mientras que la red de control cognitivo madura de manera más gradual hacia la adultez temprana. Estos hallazgos pueden explicar la tendencia de los adolescentes a mostrar arrebatos emocionales y conductas de riesgo, y por qué la toma de riesgo suele producirse en grupos. Además, los adolescentes procesan la información relativa a las emociones de manera diferente a los adultos. En un estudio, los investigadores examinaron la actividad cerebral de los adolescentes mientras identificaban emociones expresadas por rostros en la pantalla de una computadora. Los adolescentes tempranos, es decir, edades entre los 11 a 13 años, tendían a usar la amígdala, una pequeña estructura con forma de almendra que se localiza en el profundo lóbulo frontal y que tiene una importante participación en las reacciones emocionales e instintivas. Los adolescentes mayores de 14 a 17 años mostraron patrones más similares que los adultos. Usaban los lóbulos frontales de manera para la planeación, el racionamiento, el juicio, la regulación emocional y el control de los impulsos, lo cual permite hacer juicios razonados de manera más certeras. Esta diferencia podría implicar elecciones poco sensatas de los adolescentes como el abuso de sustancias y los riesgos sexuales. El desarrollo del cerebro inmaduro permite tener emociones que anulan la razón e impiden que se presten atención a las advertencias que los adultos consideran lógicas y persuasivas. El subdesarrollo de los sistemas corticales frontales asociados con la motivación, la impulsividad y la adicción puede ayudar a explicar por qué los adolescentes tienden a buscar emociones, novedad y por qué a muchos de ellos les resulta difícil enfocarse en metas a largo plazo. Para entender la inmadurez del cerebro adolescente, también es necesario revisar los cambios en la estructura y en la composición de la corteza frontal. Primero, en los adolescentes continúan en lóbulos frontales el incremento de la materia blanca, que es típico del desarrollo del cerebro en la niñez. Segundo, la poda de las conexiones dendríticas que no se utilizaron durante la niñez dan por resultado una reducción de la densidad de la materia gris, células nerviosas, lo cual aumenta la eficiencia del cerebro. Este proceso empieza en células posteriores del cerebro y avanza hacia adelante. Sin embargo, en su mayor parte no ha alcanzado los lóbulos frontales para la adolescencia. Cerca de la pubertad empieza una aceleración importante de la producción de materia gris en los lóbulos frontales. Después del estirón del crecimiento disminuye en gran medida la densidad de la materia gris, en particular en la corteza prefrontal, a medida que se podan las sinapsis, también conocidas como conexiones neuronales, que no se utilizaron y fortalecen todo el proceso. Por consiguiente, entre la adolescencia media y tardía, los jóvenes tienen menos conexiones neuronales, pero estas son más fuertes, homogéneas y eficaces, lo que aumenta la eficiencia del proceso cognitivo. La estimulación cognitiva en la adolescencia supone una diferencia fundamental en el desarrollo del cerebro.
El proceso es bidireccional. Las actividades y experiencias de una persona joven determinan qué conexiones neuronales se conservan y se fortalecerán. Desarrollo que se sostiene en un mayor crecimiento cognitivo en esas áreas. Los adolescentes que ejercitan su cerebro mediante el aprendizaje para ordenar sus pensamientos, entender conceptos abstractos y controlar sus impulsos sienten las bases nerviosas que les servirán el resto de sus vidas. Al continuar hablando del desarrollo cognitivo, la mayoría de los jóvenes salen de la adolescencia con cuerpos sanos y maduros, con un entusiasmo por la vida. Su desarrollo cognitivo también ha continuado. Los adolescentes no solo lucen diferentes de los niños más pequeños, sino que también piensan y hablan de manera diferente. Aunque en cierto sentido su pensamiento es inmaduro, muchas veces son capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales complejos, además de poder hacer planes más realistas con el futuro. Los adolescentes entran en lo que Piaget denomina el desarrollo más alto a nivel cognitivo, también conocido como las operaciones formales. Estas son cuando se perfecciona la capacidad del pensamiento abstracto. Esta capacidad, por lo regular, se da alrededor de los 11 años. Les proporcionan una forma y más flexible de manipular la información. Ya no están restringidos el aquí y el ahora, sino que pueden entender el tiempo histórico y el espacio extraterrestre. Pueden utilizar los símbolos para representar otros símbolos. Por ejemplo, hacer que la letra X represente un número desconocido, y por consiguiente pueden aprender álgebra y cálculo. Pueden apreciar mejor las metáforas y alegorías, y por ende pueden encontrar más significados en la literatura. Pueden pensar en términos en lo que podría ser y no solo lo que es. Pueden imaginar posibilidades y probar hipótesis. La capacidad de pensar de manera abstracta tiene implicaciones emocionales. Mientras un niño pequeño puede amar a su padre u odiar a un compañero de clase, el adolescente puede amar la libertad y odiar la explotación, lo posible, lo ideal, la cautivan la mente y el sentimiento. El razonamiento hipotético y deductivo. Para apreciar la diferencia que implica el razonamiento formal, sigamos el proceso de un niño típico al lidiar con un problema de Piaget clásico, el problema del péndulo. Se le muestra a Adam el péndulo y un objeto que cuelga de una cuerda. Luego se le enseña cómo puede cambiar 4 factores: la longitud de la cuerda, el peso del objeto, la altura desde la cual suelta el objeto y la cantidad de fuerza que puede usar para empujar. Se le pide que calcule un factor o combinación de factores que determinan la rapidez con lo que oscila el péndulo. Cuando Adam ve el péndulo por primera vez, todavía no ha cumplido 7 años y se encuentra en la etapa preoperacional. Debido a que es incapaz de formular un plan para abordar el problema, intenta una cosa tras otra de manera aleatoria. Primero pone un peso ligero sobre la cuerda, lo empuja, luego trata de oscilar con un objeto más pesado con una cuerda más corta, luego le quita el peso. Su método no es solo aleatorio, sino que también el niño no puede entender o reportar lo que sucedió. Adam vuelve a encontrarse con el péndulo a los 10 años. Cuando se encuentra en la etapa de operaciones concretas, esta vez descubre la variación de la longitud de la cuerda y el peso afecta la velocidad de oscilación. Sin embargo, hace variar ambos factores al mismo tiempo y no puede saber cuál es fundamental o si ambos los dos. Adam se enfrenta por tercera vez con el péndulo a la edad de los 15 años y esta vez aborda el problema de manera sistemática. Diseña un experimento para probar todas las hipótesis posibles, cambiando un factor a la vez. Primero, la longitud de la cuerda. Segundo, el peso del objeto. Después, la altura desde la cual lo suelta y por último la cantidad de fuerza que utiliza. En cada ocasión mantiene constantes los 3 otros factores. De esta forma puede determinar que un solo factor, la longitud de la cuerda, determina la rapidez que oscila el péndulo. La solución de Adam al problema del péndulo demuestra que llegó la etapa de operaciones formales. Ahora es capaz de razonamiento hipotético deductivo. Puede demostrar una hipótesis y diseñar un experimento para ponerla a prueba. Considera todas las relaciones que puede imaginar y las prueba de manera sistemáticas una a una para eliminar y llegar a la verdadera. El razonamiento hipotético deductivo le da una herramienta para resolver problemas desde la reaparición del automóvil, de la familia, hasta la construcción de una teoría política. ¿Qué da lugar al cambio de razonamiento formal?
Piaget lo atribuye a una combinación de maduración del cerebro y una ampliación de mejoras de oportunidades ambientales. Ambos son esenciales incluso en el desarrollo neuropsicológico de los jóvenes que han avanzado lo suficiente para el razonamiento formal. Esto solo pueden conseguirlo con la estimulación apropiada. Igual que con el desarrollo de las operaciones concretas, la educación y la cultura juegan un papel importante, como también Piaget lo llega a reconocer. Cuando se evalúa al adolescente de Nueva Guinea y Ruanda con el problema del péndulo, ninguno pudo resolverlo. Por otro lado, niños en Hong Kong que habían asistido a escuelas inglesas lo hicieron también como niños estadounidenses o europeos. Escolares de la Java Central y de Nueva Gales del Sur también demostraron capacidades para resolver problemas formales. Al parecer, el razonamiento formal es una capacidad aprendida, que no todas las culturas necesitan o valoran por igual. Para poner en práctica el razonamiento deductivo es fundamental hacer diferentes preguntas y saber qué estrategia utilizar. Cuando se pidió a 30 alumnos urbanos de sexto grado con bajo desempeño que investigaran los factores que generaban el riesgo de terremotos, los que percibieron o recibieron sugerencia de enfocarse en una variable lo hicieron de maneras diferentes a los que no recibieron dichas sugerencias. Este resultado demuestra que el razonamiento hipotético deductivo puede enseñarse y aprenderse. Cambios en el proceso de la información. Los cambios en la manera en que los adolescentes procesan la información reflejan la maduración de los lóbulos frontales en el cerebro y pueden explicar los cambios cognitivos descritos por Piaget. La experiencia tiene gran influencia en la determinación de las conexiones neurales, de las cuales se atrofian o cuales se fortalecen. Por consiguiente, en el proceso cognitivo varía mucho entre cada uno de los adolescentes. Los investigadores del procesamiento de la información han identificado dos categorías en cambios mesurables en la cognición adolescentes: el cambio estructural y el cambio funcional. Cambio estructural. Los cambios estructurales en la adolescencia incluyen, primero, cambios en la capacidad de la memoria de trabajo y segundo, los cambios decrecientes de conocimientos almacenados en la memoria de largo plazo. La capacidad de la memoria de trabajo, que aumenta con rapidez en la niñez media, sigue ampliándose durante la adolescencia. Dicha ampliación permite a los adolescentes lidiar con problemas complejos o decisiones que involucran múltiples piezas de información. La información almacenada en la memoria de largo plazo puede ser declarativa, procedimental o conceptual. El conocimiento declarativo consta de todo conocimiento factual que una persona ha adquirido. Por ejemplo, saber 2 más 2, quién es George Washington, quién fue el primer presidente, cosas en este sentido. El conocimiento procedimental, saber cómo, consta de todas las habilidades que una persona ha adquirido, como multiplicar, dividir o conducir un carro. El conocimiento conceptual, saber por qué, es el conocimiento de comprensión, por ejemplo, de por qué una ecuación algebraica sigue siendo un cierta en ambos casos si se le añade una sustracción de la misma cantidad. El cambio funcional. Los procesos para obtener y retener información son aspectos funcionales de la cognición, entre ellos el aprendizaje, el recuerdo y el racionamiento, todos los cuales mejoran durante la adolescencia. Entre los cambios funcionales más importantes se pueden mencionar, primero, el incremento continuo de la velocidad del procesamiento. Segundo, un mayor desarrollo de la función ejecutiva, la cual incluye habilidades como atención selectiva, toma de decisiones, control inhibitorio de respuestas impulsivas y control de la memoria de trabajo. Esas habilidades parecen desarrollarse a tasas variables. En un estudio de laboratorio, los adolescentes alcanzaron a los 14 años el nivel de adulto desempeño en la inhibición de la respuesta, la velocidad de procesamiento de información a los 15 y la memoria de trabajo a los 19. Sin embargo, los progresos en situaciones de laboratorios quizá no necesariamente reflejen las situaciones reales en que la conducta también depende de la motivación y la regulación emocional. Como os hemos hablado en este podcast anteriormente, los juicios precipitados de los adolescentes pueden relacionarse con el desarrollo de un cerebro inmaduro, lo cual le permite que los sentimientos anulen la razón. Frente al lenguaje, si bien hay grandes diferencias individuales entre los 16 a 18 años, el joven típico conoce alrededor de 80.000 palabras. Con la llegada del pensamiento formal, los adolescentes pueden definir y discutir abstracciones, como qué es el amor, qué es la justicia, la libertad.
hacen más frecuente de términos como sin embargo, por los demás, de todos modos, consiguiente, de verdad y probablemente. Estas son utilizadas para relaciones lógicas entre oraciones y frases. Toman mayor conciencia de las palabras como símbolos que pueden tener significados múltiples, disfrutan del uso de la ironía, los juegos de palabras y las metáforas. Los adolescentes también adquieren mayor destreza en la toma de perspectiva social, la capacidad para entender el punto de vista y el nivel de conocimiento de otra persona en consecuencia. Esta capacidad es esencial para persuadir o conversar. Al tener conciencia de su audiencia, los adolescentes hablan lenguajes diferentes con coetáneos y con adultos. El lingüista canadiense Marcel Danesi sostiene que el habla adolescente constituye un dialecto entre sí mismo, un publilecto, el dialecto social de la pubertad, como cualquier otro código lingüístico. El publilecto permite fortalecer la identidad de grupo y permite fuera a los intrusos, que en este caso se entienden como los adultos. El vocabulario adolescente se caracteriza por un cambio rápido. Aunque en algunos de sus términos se ha incorporado al discurso común, los adolescentes inventan todo el tipo otros nuevos. El vocabulario puede diferir según el género, el origen étnico, la etnia, región geográfica, el vecindario y el tipo de escuelas. Varían de uno a otro. Drogos y atletas se involucran en diferentes tipos de actividades, los cuales constituyen los principales temas de su conversación. A su vez, estas charlas consolidan vínculos dentro del grupo. Un estudio de los patrones del habla de adolescencia que se utilizan en Nápoles, Italia, sugieren que pueden sugerir características similares en cualquier cultura donde la adolescencia constituya una razón social distinta. La conducta prosocial y actividad en el voluntariado. Algunos investigadores han estudiado el razonamiento moral prosocial, similar a la orientación al cuidado, como una alternativa al sistema de Colbert basado en la justicia. El razonamiento moral prosocial consiste en reflexionar acerca de los dilemas morales en que las necesidades o deseos de una persona entran en conflicto con los de una u otras situaciones en que las reglas o las normas sociales no son claras o no existen. En un estudio longitudinal que se dio seguimiento a los niños hasta la adultez temprana, el razonamiento prosocial basado en la reflexión personal acerca de las consecuencias y en los valores y en las normas internalizadas aumentaban con la edad, mientras que el razonamiento basado en estereotipos como que es bueno ayudar disminuía con la adolescencia tardía. También, la conducta prosocial suele incrementarse en la niñez a la adolescencia. Las niñas muestran más conducta prosocial que los niños, a diferencia que se hace más pronunciada en la adolescencia. Las niñas suelen considerarse más empáticas y prosociales que los varones, y a su vez otorgan mayor importancia a la responsabilidad social. En un estudio a gran escala se encontró que esto era cierto en el caso de jóvenes de 18 años y sus padres en 7 países: Australia, Estados Unidos, Suecia, Hungría, República Checa, Bulgaria y Rusia. Como es en el caso de pequeños, es más probable que los padres usen disciplina inductiva y eduquen a los adolescentes prosociales en los que usan la disciplina como afirmación del poder. Cerca de la mitad de adolescentes participan en algún tipo de servicio comunitario o actividad voluntaria. Actividades prosociales que les permiten involucrarse en la sociedad adulta, explorar sus roles potenciales como parte de la comunidad y vincular su sentido de identidad en desarrollo en la participación cívica. Los adolescentes voluntarios suelen tener un grado de compromiso y autocomprensión y comprensión a otras personas. La probabilidad de participar en el voluntariado es mayor entre las muchachas que entre los chicos y entre los adolescentes con una posición económica alta. Los estudiantes que hacen trabajo voluntario fuera de la escuela tienden en la adultez a participar más en comunidades que quienes no lo hacen. Temas educativos y vocacionales. En Estados Unidos, como en los otros países industrializados y también en algunos en desarrollos, más estudiantes terminan sus estudios de bachillerato que nunca que antes y muchos han logrado los de educación superior. En 2004, casi el 87% de los adolescentes entre 18 a 24 años que no estaban inscritos en el bachillerato habían recibido el diploma correspondiente o una credencial equivalente. Entre los países miembros de la OSCE, los niveles promedios de logro educativo iban solo a 7.4 años de escolaridad en México, a 13.8 años en Noruega y en Estados Unidos a 12.7 años en escolaridad. Se ubicó en el extremo alto la comparación internacional.
Sin embargo, los adolescentes de ese país les iban promedio menos bien en las pruebas de logro académico que muchos en los otros. Además, aunque el logro de los estudiantes de octavo y cuarto grado, según la National Assessment Education Progress, ha mejorado en ciertas áreas, no ha sucedido lo mismo con el logro de los estudiantes en diferentes áreas. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharnos. No olvides activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando creemos nuevos contenidos. También es importante para nosotros conocer tus comentarios, ya que estos permiten mejorar día a día y crear nuevos contenidos. Para este podcast te acompaña Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.